Bien, estamos ya en compañía de Carlos Paredes. Él es un destacado economista e investigador principal del Instituto del Perú de la Universidad San Martín de Porres. Él ha preparado un estudio muy interesante denominado El futuro de la anchoveta y la normativa pesquera actual, que tiene que ver básicamente con el tema de la regulación de la explotación de la anchoveta en el Perú, y ha sido un estudio para WWF, una entidad internacional básicamente vinculada al mundo ambiental, ¿no?, al desarrollo ambiental y a la sostenibilidad. Y justamente la presencia de Carlos acá era para que nos explique, incluso con relación a este gran debate que se está dando en torno al Decreto Supremo 005, en el que, pues, por un lado están, digamos, la industria pesquera a gran escala, ¿no es cierto?, que señala que a propósito de esta norma, pues, se ha producido una sobreregulación y, por tanto, un perjuicio a la industria pesquera, versus a quienes, de parte del Ministerio y otros actores del mercado, señalan que esta regulación es absolutamente necesaria si es que de por medio está evitar la depredación de este recurso importantísimo para el Perú, que ya se produjo históricamente en los años 70 y que dio lugar a todo un debate en su momento. Carlos, un gusto, buenas noches. He tratado de enfocar rápidamente el tema para que nos puedas explicar qué aporta este estudio tan interesante y qué tareas deja pendientes, ¿no? Está bien. Bueno, primero, muchas gracias. El estudio lo desarrollamos con la doctora Úrsula Letona, que es una abogada con mucha experiencia en este campo. Ella trabaja ahora con el estudio Checopar y trabajó antes en el PRODUCE, justo en la época en que se dio el decreto legislativo 1084, que... El anterior, al 005. Claro, que ordenó el tema de la pesquería de anchoveta en términos de las cuotas individuales. Creo que lo que sale de este estudio, y lo hemos corroborado con muchos expertos, es que hay un desorden normativo muy grande, hay una madeja regulatoria donde hay muchos vacíos, hay muchas contradicciones, y por lo tanto se puede concluir que es necesario revisar, evaluar la normativa de nuestras pesquerías en general. Hay muchos problemas que tienen que ser enfrentados. Yo creo que el 005 es un problema más, pero no es toda la problemática del sector. Creo, tratando de ver el lado positivo, el 005 es que pone de manifiesto las enormes contradicciones que hay en la regulación del sector anchoveta, de la pesquería de anchoveta. Se ha tratado de hacer una ficción en la cual se separa la pesca para consumo humano directo de la consumo humano indirecto, de la harina y aceite. Se pretende que los más chiquitos solamente hagan consumo humano directo, cuando no hay mucha demanda para eso. Y cuando tienen muchos incentivos para venderles a plantas informales. Correcto. Entonces, cuando tú vas contra el mercado y no tienes forma de controlar, no tienes mecanismos, desgraciadamente la fuerza de la realidad, o suertudamente la fuerza de la realidad, al final se impone, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un periodo de transición en el cual el sector va a tener que ordenarse, ¿no? Yo no veo que haya habido mucho progreso. Yo creo que pensar que esta es una norma que protege a la sostenibilidad no es una lectura correcta del tema. Creo que es una norma que tiene que ser mejorada y tenemos que enfrentar los problemas que ha puesto de manifiesto la norma, ¿no? Para ti, o en base a este estudio, ¿cuáles son los principales, o mejor dicho, los problemas estructurales en cuanto a la que se ha denominado la sobreexplotación de la anchoveta? Para empezar, ¿existe sobreexplotación de anchoveta en el Perú? Yo creo que no. Yo creo que las cifras demuestran que no hay una reducción de la biomasa de la anchoveta. Hace muchos años que el IMARPE guía con tino dicta la cuota global de pesca, lo cual limita el esfuerzo. Hay un problema muy grave, que es que tú tienes una parte, has dividido la pesquería en dos: la consumo humano, humano indirecto, CHI, harina y aceite de pescado, que tienes cuota global, tienes cuotas individuales, tienes vedas, tienes seguimiento satelital para las embarcaciones, una serie... Teóricamente la más regulada. La más regulada y además relativamente bien regulada. Y tienes otra
que es la artesanal y de menor escala, donde no hay seguimiento, no hay cuota global, no hay cuota individual. Entonces, hay una serie de problemas, no pagan derechos de pesca, no son controlados y el resultado es el que estamos viendo, el desorden enorme que hay en el sector, porque los incentivos económicos para dirigir esa pesca hacia la producción de harina son muy grandes. Entonces, Ahora, yo, desde que tengo uso de razón crítica, digamos, siempre he escuchado este lema, ¿no? ¿Por qué nuestros ingentes recursos marítimos no terminan ayudando a desarrollar un mercado de consumo alimenticio, que además opere como suplemento alimenticio en las zonas de extrema pobreza? Desde antes de Alan García 1 me refiero, ya se hablaba de eso, me acuerdo. Y desde esa época yo escuchaba, lo que pasa que en el Perú no contamos con una infraestructura logística de frío que permita que las zonas andinas y la selva se beneficien de nuestros recursos y por tanto tenemos que dedicarnos a la actividad industrial de la pesca. Más o menos era la conclusión. Pero, señores, eso hemos dicho hace 30 años. La pregunta, Carlos, ¿ha variado algo? Mira, yo creo que esa es parte de la historia. O sea, los problemas con la cadena logística, la falta de una cadena de frío, es parte del problema. Otra parte del problema es que no necesariamente nos gusta comer anchoveta en las cantidades que tendríamos que comer anchoveta. No ha habido éxito en el consumo de anchoveta, hay que decirlo de momento. Sí, no, es limitado, ¿no es cierto? O sea, hay un mercado limitado que no puede absorber la biomasa que tenemos. Así es. Pretender hacer algo diferente no es racional, no es ser realista. No, o sea, a la gente no le hace abrir la boca ya, come anchoveta. No es así. Por pues. Suerte hemos dejado ese sistema económico, ¿no es cierto? Dirigista, paternalista. Te hace bien, come. ¿No es cierto? Claro. Una cosa así. Pero mira, yo creo que ese tema que tú mencionas es crucial, porque muchos políticos y mucha gente con buenas intenciones, pero sin los pies en la realidad, piensa que lo que tenemos que hacer es que la anchoveta se vaya directamente a las bocas de los peruanos. Y dicen, ¿cómo puede haber estos grados de desnutrición crónica y desnutrición infantil en zonas como Puno, Ayacucho, Huancavelica, donde es espantosa la desnutrición? Y que se esté haciendo con nuestra anchoveta harina para que se la coman pescaditos en otros países, ¿no es cierto? Suena atractivo. Suena razonable, obvio. Pero la verdad es que tú también podrías decir, oye, ¿por qué las tierras de los agricultores se dedican a sembrar paltos para exportar paltas o uvas o lo que tú quieras, o frutales para irse al mercado chino o al mercado americano? ¿Por qué hacemos páprica? ¿Por qué hacemos espárragos cuando tenemos todos estos niños desnutridos? Entonces, oye, en vez de hacer eso, lo que van a hacer ustedes ahora, porque yo, burócrata, lo he decidido, es van a cultivar bienes de pan llevar. Entonces van a cultivar maíz, van a cultivar soya, van a cultivar una serie de productos que yo considero que ustedes deben cultivar. Y además ir al mercado interno. E ir al mercado interno. Y lo cual, oye, entonces dejamos de lado todo lo que hemos construido en los últimos 25 años o 22 años de economía de mercado para regresar a un sistema que nos hundió en la pobreza. Entonces, eso no tiene sentido. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es explotar bien nuestros recursos de manera sostenible y maximizar el valor de ellos. ¿Y quién nos dice cómo maximizar el valor? Lo dicen los empresarios, lo dicen los armadores, los pesqueros. Aquello que es rentable y que no es rentable, Claro, lo que funciona y lo que no funciona. Ellos decidirán. Los pescadores artesanales arriesgan su vida todos los días cuando salen a la mar, ¿no? Y nosotros les vamos a decir a ellos, oye, no hagas esto, no hagas lo que es más conveniente para ti, sino lo que yo creo que es más conveniente para el país, en contra de lo que me dice el mercado. Además, este burócrata es tan iluminado que lo que él piensa es mejor que lo del mercado. O sea, porque es una mente preclara, ¿no? Y me protege, me cuida. Yo creo esto me suena a la ley chatarra, ya no quiero entrar en esa discusión. Sí, no, es parecido. Buena intención, pero poco realismo. Vamos a ir a una pausa, Carlos, y luego quiero regresar contigo para que nos cuentes cuáles podrían ser las tareas a futuro o los retos que demanda en este tema la regulación del tema anchoveta. ¿Te parece? Sí. Vamos a una pausa y volvemos con Carlos. Estamos en compañía de Carlos Paredes, economista e investigador principal del Instituto del Perú, de la Universidad de Martín de Porres, hablando de un estudio que he hecho para WWF
en torno al tema de la producción y explotación de la anchoveta. Te preguntaba, Carlos, ¿cuáles podrían ser las tareas? Digamos, hemos hablado ahora que ha habido quizás una sobreregulación para el tema, con el tema del DS-005, pero ¿cuáles crees tú que más bien son las tareas cruciales de aquí en adelante? Yo creo que hay que empezar por el principio. Primero definamos cuál es el objetivo de la política pesquera y alineemos el uso de los instrumentos con ese objetivo. Y para mí el objetivo es, y en esto coincidimos con muchos expertos, es promover una explotación sostenible y eficiente de nuestras pesquerías. Sostenible y eficiente. Entonces creo que hay que evaluar. Lo primero que hay que hacer es evaluar toda la normativa en función de este objetivo. Sacar de la mesa objetivos que no son objetivos de la política pesquera. Si tú quieres atender el tema de nutrición en áreas de extrema pobreza... Dedícate a eso. Eso es un tema crucial para la agenda de política social del país, pero no es parte del Viceministerio de Pesquería. Ese no es el tema del Viceministerio de Pesquería. Entonces, lo primero es evaluemos la madeja esta y ordenémosla. Creo que tú no puedes seguir teniendo 2 regímenes o 3 regímenes para la pesquería de anchoveta cuando tienes un solo recurso. Tú tienes tres reglas para manejar un solo recurso. Lo que vas a producir es lo que tienes en este momento: un desorden enorme, corrupción y poco pago de derechos pesqueros. Ese es el segundo tema que creo que hay que tratar. Las pesquerías en todo el mundo cuesta administrarlas. Y este costo lo deben pagar los que explotan esas pesquerías, ¿no es cierto? Los derechos de pesca en el Perú son muy bajos. Y esto hay que hablarlo con todas sus letras. Los derechos de pesca hay que subirlos y hay que hacer que los paguen todos aquellos, se llamen José o Juan, sean chiquitos o grandes. Todos los que exploten los recursos que son de la nación, de todos nosotros, oye, tienen que pagarlo. Tienen que pagar un derecho razonable. Y con esos derechos pagados debemos promover la investigación, el monitoreo, una administración eficiente de la pesquería. Eso no está pasando. No hay suficientes recursos, pero a la vez tú ves que hay enormes ganancias en todos los sectores. Y las ganancias son buenas, pero recaudemos un poco para poder administrar esto de manera sostenible. Creo que ese es otro tema importante en la agenda. Y solamente como un tercer tema está el tema de la reforma institucional. Tú tienes ahora instituciones que no funcionan bien. ¿Cómo cuáles? ¿IMARPE te parece que está funcionando bien? Yo creo que IMARPE es lo que hay que fortalecer. Así es. Es extraordinaria institución que hay que fortalecer, pero el presupuesto que tiene es muy pequeño, ¿no es cierto? La infraestructura es muy débil. Hay que pagar mejor, hay que traer más investigadores, hay que tener más embarcaciones con las cuales hacer cruceros científicos. Eso está faltando. Hemos perdido el liderazgo que teníamos hace un tiempo a nivel mundial en términos de investigación científica marina. Deberíamos ser los líderes mundiales. Tenemos la pesquería, el ecosistema más rico del mundo. ¿Por qué no podemos ser los primeros del mundo en investigación científica? Y me imagino que también hay una tarea en el control y la supervisión. O sea, sin duda alguna. El equipamiento para el control de actividad ilegal, de la pesca, eso también implica una labor del Estado ineludible, ¿no? Por supuesto. Y creo que ahí el tema que hemos propuesto es la creación de una Superintendencia Nacional de Pesca, y acá no se trata de inventar la rueda. Tenemos buenos ejemplos con los IPTEL, con los ITRAN, o SINERMIN, ¿no? Instituciones que se encarguen de ver el tema de seguimiento, control, vigilancia de las pesquerías, fuera del ministerio, que debe quedarse como el organismo regulador. Autónomos, independientes, con funcionarios bien pagados, adecuadamente capacitados. Correcto. Que le generen valor al mercado y no se lo quiten, ¿no? Exactamente. Creo que allí, en el tema institucional, hay mucho por hacer. Creo que hay ciertos consensos de qué es lo que se debe hacer. Hay gente que considera que es muy importante volver a tener un ministerio de pesquería. Yo no estoy tan seguro que creando ministerios uno soluciona problemas. Lo que sí está seguro que va a generar más burocracia. Así es. ¿No? Pero vayamos al tema central, que es IMARPE, investigación científica, y seguimiento, monitoreo, control, fiscalización. Crucial, ¿no? Que es una función de la cual el Estado no puede abdicar de ninguna manera. Carlos, yo te agradezco muchísimo. Creo que tus aportes son bien interesantes para incorporar una dimensión técnica a esto que termina siendo casi ya un debate político en el seno del Congreso de la República, pero creo que este tipo de elementos hay que tomarlos muy en cuenta
por todos los actores para poder tomar las decisiones correctas. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y ya te invitaremos para hablar de otros temas económicos tan importantes. Ok, muchas gracias. Nos vamos a la pausa y regresamos con Consumo Cuidado.